En el nombre poderoso de Jesús nos presentamos delante de ti para este estudio, Señor, que solo tú puedes llevarlo a cabo, ya que es muy valioso este material que vamos a dar hoy. Estas son cosas que solo se enseñan en las universidades, pero tiene que conocerlo todo el pueblo de Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús declaramos que lo que el enemigo está haciendo en contra del estudio para que no salga, tú, amado Señor, pues sencillamente nos concede no solo dar el estudio, sino glorificarte como solo tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús. Y permite, mi Padre amado, que tu nombre sea exaltado en el día de hoy, como siempre lo hace en medio nuestro. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias te damos, Señor, por este estudio. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Recibe la honra y la gloria. Y te damos gracias, Padre, porque para siempre son tus misericordias. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, Señor, vamos a tener la lectura de la palabra. Osvaldo, ayúdame, por favor. Amén. Vamos a hablar de varias cosas que le van a aclarar a usted la mente. De la diferencia entre el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo y cómo van a ser esos eventos, uno tras otro. Primera de Corintios 15, 1 al 28, Osvaldo. Sí, dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia me ha sido, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, porque Dios, para que Dios sea todo en todos. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a toda hora? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes, por Cristo Jesús nuestro Señor, que he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra fieras. Si los muertos no nos resucitan, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Listo. Bueno,
El tema es un poquito largo, yo voy a tratar de resumirlo y voy a ser muy puntual porque lo que me interesa es que se le fije en el entendimiento la diferencia del rapto de la iglesia, de la gran tribulación, que nosotros no vamos a pasar por ahí, digo que no vamos porque más nos vale irnos en el primer viaje, ¿verdad? Y lo otro es la segunda venida de Cristo, porque en esto hay una confusión y la gente predica cada disparate que de verdad que el Señor nos ayude. Ahora, vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos y vamos a emparejar lo que tiene que ver con el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo y el final de los tiempos. Cuando nosotros leemos en Primera de Corintios, mire, hermanos, si no hay resurrección de los muertos, y entonces, ¿para qué nosotros necesitamos creer en Cristo? Más o menos. Porque yo le digo una cosa, las falsas doctrinas, las sinagogas de Satanás enseñan que una vez que la gente muere, va a descansar y que él no sabe nada de lo que está pasando y que sencillamente, bueno, un día vendrá el juicio final, los perdidos se levantan, los condenan y se vuelven a morir y se acabó el negocio. Entonces, ¿para qué luchar tanto si no hay una vida eterna, si no hay una condenación? ¿Para qué Cristo tendría que haber venido, dejar su trono, dejar su gloria, dejar todo si realmente sencillamente nos morimos y somos como los perros, como los gatos, como las aves que se mueren y no tienen nada que dar cuenta ni nada? O sea, como lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, somos los más dignos de conmiseración. O sea, qué error, qué metida de pata la que hiciste, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos derecho a una resurrección para vivir con Él por los siglos de los siglos. Pero no solo esto, sino que vamos a ser librados del infierno en ese periodo en que Cristo todavía no va a venir a reinar, y que vamos a ser levantados para ir a una fiesta llamada las bodas del Cordero. Cuando nosotros leemos este pasaje en la NBD, Nueva Biblia al Día, dice de la siguiente manera: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. O sea, si una persona oye el evangelio, pero no lo vive, no lo practica, no se aferra a ser obediente, pues lamentablemente aceptó en vano a Jesucristo, porque no le va a servir de nada si no permanece fiel. Hay que, hermana, entonces usted nunca se ha equivocado. Yo me equivoco a diario. A diario peco contra Dios, pero a diario pido perdón, a diario arreglo mis cuentas y a diario estoy pendiente de que el rapto de la iglesia puede ser hoy, que hoy puedo morir y partir a su presencia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué cuenta le voy a dar? Ese es el eje principal de nuestra relación con Dios. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes que lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefa, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Grábese eso en la cabeza. Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. No nos lo merecemos. Usted no se lo va a poder ganar. Olvídese de eso. Usted no es mejor que nadie. Usted y yo somos lo que somos por la gracia de Dios, porque Él es tolerante con nosotros, porque Él es paciente con nosotros, porque nos perdona todas las equivocadas que tenemos, la metida de pata. Así que por su amor somos lo que somos. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque yo, no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. En fin,
ya que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Vamos con la resurrección de los muertos. Hay 4 resurrecciones y grábese esto en su cabeza. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Jesucristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, o sea, acepte a Cristo, porque aunque no hay resurrección, no hay infierno, no hay condenación, pero acéptelo así como decimos los venezolanos en buen coloquial, por pana. Tú sabes, para que él no quede tan mal por el sacrificio que es, acéptalo. De todo modo te vas a morir y vas a quedar dormidito y no te va a pasar nada. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y estáis en vuestro pecado. En este caso, están perdidos todos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos es solo para vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha resucitado. Diga conmigo, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. O sea, ese es el primer acto de resurrección para vida eterna. Cristo resucitó de entre los muertos y ya no tiene más relación ni con la muerte, ni con lidiar por la vida de él, ni nada. Ya no hay tentación para él. Él ha vencido. De hecho, ya que la muerte vino por un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Anótelo, 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero que resucitó. Luego, las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? Las primicias somos los que nos vamos en el rapto de la iglesia. No tiene nada que ver con la primera resurrección. Son las primicias. Ahora, aquí dice en 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se da cuenta? Eso no tiene que ver con la segunda venida de Cristo, eso tiene que ver con el arrebatamiento. Somos las primicias, los que en un abrir y cerrar de ojo, parpadea, hermano. El tiempo que usted le tarda en parpadear es el tiempo que a Dios le va a costar levantar a los muertos, a las primicias, y a nosotros los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos arrebatados en las nubes. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Esto es arrebatamiento, esto no es la segunda venida de Cristo. Seremos arrebatados en las nubes, no venimos a reinar, seremos arrebatados en las nubes para estar con Él. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la boda del Cordero. Mateo 24, 40 al 44 dicen:
para que usted vea la diferencia del rapto de la iglesia o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Aquí habla de arrebatamiento, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El arrebatamiento va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Dice que estarán dos trabajando en el campo, y esto me llama la atención, porque ¿cuántos están sentados en una iglesia y unos se van a quedar y el que está al lado va a volar? Vamos a volar. Y digo vamos porque más nos vale estar en ese 20% que volaremos. Lucas 17, 34, 37, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, y esto nos tiene que alentar a los que estamos buscando la santidad, pero tiene que gritarnos peligro a los que viven una vida mediocre en el Señor, porque estarán dos durmiendo en una cama. A mí no me santifica lo que hace mi marido, ni a mi marido lo santifica lo que yo hago. Esto es una cuestión personal. Gracias a Dios que es así, porque imagínense, si yo estoy buscando del Señor y el que está durmiendo en mi casa no lo está buscando, que yo me quede porque el otro no quiere. No, Dios es justo. Así que podrán estar los dos en la misma casa, podrán estar los dos en la misma cama, podrán estar los dos moliendo en el mismo molino, y el que se santifique volaremos, y el que no se santifique lamentablemente se va a quedar. Ahora dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y le preguntaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿dónde va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Y le dice el Señor, donde estuviere el cuerpo. Quiere decir que es el cuerpo de Cristo el que va a ser levantado. Ahora, ¿cómo sé yo que soy parte del cuerpo de Cristo? Bueno, eso es fácil de identificar. Una persona que pertenece al cuerpo de Cristo no anda en división, porque los que andan en división son mutiladores del cuerpo. Él no está en el cuerpo, él aborrece al cuerpo. Los que estamos en el cuerpo trabajamos por la unidad, trabajamos porque las personas sean alimentadas por las coyunturas, y nos alimentamos por las coyunturas y funcionamos como cuerpo. Sabemos que el ojo es diferente a los pies, sabemos que el hígado es diferente al cerebro, pero no estamos juzgándonos por la diferencia que hay entre uno y otro, sino que respetamos la diversidad que hay dentro del cuerpo, ¿ok? El intestino es necesario para que el cuerpo funcione. El hígado es necesario para que el cuerpo funcione, pero para que el cuerpo avance necesita rodilla, necesita pie. Entonces el hígado no le puede decir a la rodilla, tú no eres importante porque no filtras nada. Así que todos somos diferentes, pero todos somos valiosos, y en el cuerpo nos cuidamos unos al otro. Así que una persona que está dentro del cuerpo no acepta que murmuren de su hermano, no se presta para la calumnia de su hermano, no está vetando, no, ese no va para el cielo, no, aquel no va, no, aquel tampoco, no. Él está trabajando por la unidad y porque todos volemos juntos, porque Cristo dice que donde estuviera el cuerpo, allí es que va a acontecer esto, que uno será tomado y el otro será dejado. El cuerpo volará, será quitado de en medio para que el anticristo pueda gobernar, porque cuando funcionamos como cuerpo, trastornamos todas las obras de Satanás. Amén. Ahora, veamos cómo es. Entonces ya hablamos que Cristo fue el primero, luego las primicias, los que nos vamos en el rapto, luego los que son de Cristo. Bueno, ya va.
¿Y las primicias no eran de Cristo? Sí, pero estos somos los que, ese 20% que según las estadísticas de Cristo, dice que somos los que vamos a volar porque trabajamos por el reino, porque diezmamos y ofrendamos, porque caminamos en unidad. El 80% son los que le enviaron una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros, y se van a quedar a conocer a Satanás en persona, al anticristo, al falso profeta, y van a tener que lidiar con la gran tribulación, no dejarse sellar, huir y pasar por mucho sufrimiento y morir decapitados para poder ser salvos. Ahora, mire lo que dice ahí en Corintios donde estábamos. Luego los que son de Cristo. Esta es la primera resurrección, ¿verdad? Estos son todos los que mueren en la gran tribulación y que resucitarán en la segunda venida de Cristo, pero que es parte de la primera resurrección. ¿Cómo acontece este evento? Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Apocalipsis 24:6 habla de los que resucitan en la segunda venida de Cristo. Venimos nosotros con Cristo ya a tomar el dominio del planeta, a ponerle fin a la gran tribulación y al gobierno del anticristo. Y en ese momento, cuando viene Cristo en las nubes, ellos resucitan, la primera resurrección. Apocalipsis 24:6 dice: vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se da cuenta? Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, lo está diciendo Apocalipsis 25. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ok? Ahora, la segunda venida de Cristo, dice la Biblia que viene Jesús con sus santos millares. Apocalipsis 19, 11 al 21, y quiero soltarte esta palabra para que la atesores para siempre hasta que nos encontremos con el Señor. La gente, uno le dice: hermano, ¿qué te está pasando? No estás asistiendo a la iglesia, te veo descuidado en las cosas del Señor. ¿Qué te pasa, hermano? Hermana, tengo mucha prueba. Hermana, tengo mucha lucha, mucha tentación, hermana, estoy mal. El enemigo me ataca constantemente. Y cuando estaba repasando este tema, que lo prediqué hace algunos 38 años, que Dios me lo dio, y lo estaba repasando anoche para predicarlo hoy, Dios me hizo ver algo, el por qué tú y yo constantemente estamos siendo bombardeados, constantemente estamos siendo asediados por Satanás, constantemente hay una lucha contra nosotros, y es porque cuando vengamos con Cristo a tomar posesión del planeta Tierra, vamos a tener la última batalla contra Satanás. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 21. Dice, y esto también aclara que los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad?, de los sellos, no es Cristo, sino que es el anticristo. Aquí habla del jinete blanco, pero que es Cristo que viene a reinar. Dice, el jinete del caballo blanco, es el título del pasaje. Entonces vi en el cielo, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sí. Eso solo es Jesucristo. Sí. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Escuche esto. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimos, los que subimos en el rapto de la iglesia, que se nos dieron vestiduras blancas para entrar a las bodas del Cordero, pero los que salen de la gran tribulación, que se le dan ropas de lino fino, porque aunque ellos le enviaron una embajada a Cristo diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, luego que se quedan en la gran tribulación, se embraguetan contra Satanás a no dejarse sellar, pasan hambre, pasan angustia, son perseguidos, todos mueren de la misma muerte, degollados, pero no niegan el nombre de Jesucristo en ese proceso, que ya no es la gracia, porque la gracia termina con el arrebatamiento, pero aunque ya la gracia se terminó, ellos entienden que si se dejan sellar, ya no tienen salvación. Así que los que van muriendo van llegando delante de la presencia de Dios y se les van entregando estos vestidos de lino finísimo. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí venimos nosotros, ahí viene Jesús con sus santos millares. Ya los que volamos en el arrebatamiento, estuvimos en las bodas del Cordero, ya los que murieron en la gran tribulación son parte de la primera resurrección y venimos todos a gobernar por 1000 años con nuestro Salvador. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se le pone final al reino del anticristo y a la gran tribulación. Ahora dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a las cenas de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne fuerte, carne de caballo, de jinete, y de carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Se da cuenta? Nosotros no venimos, ay, Cristo, para ver cómo es que peleas tú. No, venimos aquí a pelear como ejército del Dios Todopoderoso para tomar posesión de la tierra. ¿Y crees que no te vas a tener que alistar para esa batalla? Todas las luchas que tienes ahora mismo, todas esas tentaciones, todas esas situaciones que se te presentan con Satanás, que hay veces no te dejan dormir, que hay veces sientes que te mueven la cobija, que hay veces sientes que te soplan en el oído, que hay veces ves espanto, que todas esas guerras que estás librando ahora mismo, esas batallas, te están preparando para la gran batalla que vamos a tener cuando vengamos en la segunda venida de Cristo. Y dice que la bestia y los reyes de la tierra se van a reunir para guerrear contra el que monta el caballo blanco, Rey de Reyes y Señor de Señores, y contra su ejército, todos los salvos que le vencimos aquí en la tierra. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ahora vamos, después de que reinamos los 1000 años, ¿qué va a acontecer? Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí. Ya va. O dormimos en el suelo o dormimos en la cama, porque las dos cosas al mismo tiempo no se puede. Si leímos en versículos anteriores, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué cuando se hace el juicio final del gran trono blanco, verdad? Dice que están de pie ante Dios todos los muertos, grandes y pequeños, que son sacados del infierno para recibir su sentencia. ¿Por qué a la final dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego? ¿Cómo se come esto, mi amado hermano? Esto lo podemos aprender de cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Cuando usted va a Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Pero de qué me está hablando ahí? Quiere decir que hay pecados que no son perdonados en este siglo, pero en el venidero sí. Pues déjeme decirle que hay una sorpresa aquí escondida en estos dos pasajes. Y la sorpresa es la siguiente. Cuando usted va a Mateo 18, que habla de los dos deudores y habla de que Dios hace cuenta, un rey hace cuenta con sus súbditos. El primero tenía una deuda espantosa y le perdonan todo, pero al salir de ahí había otro que le tenía una deuda y él no lo quiso perdonar. El rey lo manda a buscar y le dice, pero yo te perdoné toda aquella deuda espantosa porque me lo rogaste. Tú no debías de hacer lo mismo con tu consiervo. Le es revocado el perdón y dice, échenlo a las cámaras de tortura, de donde no saldrá hasta que pague el último cuadrante. Hermanos, hay que perdonar las idioteces de los demás, porque el que no perdona es lanzado a las cámaras de tortura y no va a resucitar en el arrebatamiento y no va a resucitar en la primera resurrección, va a resucitar en la segunda resurrección. Y en esa segunda resurrección, cuando ya haya pagado hasta el último cuadrante de no haber perdonado a sus hermanos sus ofensas, entonces lo van a llamar Pepito. Dígame, Señor, usted acaba de salir al infierno, fue sorprendido en un pecado de no querer perdonar a su hermano. Sí, pero yo había aceptado a Cristo, yo lo había aceptado. Mire, yo me congregaba con el apóstol Pedro, sí, búsquelo en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Quiere decir que van a haber muchos que sí están inscritos en el libro de la vida y ahí pasarán a vida eterna. Pero después del arrebatamiento, después de la segunda venida de Cristo y después del milenio. Hermano, nadie se merece por sus estupideces que tú y yo vayamos a las cámaras de tortura por el solo hecho de no perdonar. Tenemos que perdonarle a cada uno
sus ofensas y dejar de estar en guerra contra nuestros hermanos, porque eso puede ser el detonante para ser enviado al infierno hasta la segunda resurrección. Los que son ladrones con ofrenda, con diezmo, corren este mismo peligro. Hermana, ¿dónde dice eso? Bueno, vamos a preguntarle a Ananías y a Zafira. Ellos le hacen una promesa a Dios, a Pedro. Mira, Pedro, vamos a vender un terreno y te vamos a dar eso para que tú lo administres. Pero después de que venden el terreno, vamos a ponerle un precio. Vamos a poner que el terreno costaba $500,000. Hablan entre ellos como marido y mujer. Mira, chico, y no es verdad, nosotros le vamos a dar esos 500,000 a Pedro, ¿vale? ¿Ah? Algo que nos costó tanto. Mira, vamos a hacer algo. Si él nos pregunta, vamos a decirle que lo vendimos en 250,000 y vamos a dejar esos otros 250,000 por ahí por si acaso. Tú sabes, cualquier evento que se presente. Dice que cuando llega Ananías delante de Pedro, cuando Pedro lo ve venir, le dice, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, ajá. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que al oír Ananías aquellas palabras, expiró y cayó muerto. ¿Le dio tiempo de arrepentirse? No. Es sorprendido mintiéndole al Espíritu Santo. Él no va a tener parte en el arrebatamiento, no va a tener parte en la primera resurrección. Él tiene que pagar el precio de robarse esa ofrenda y va a aparecer en la segunda resurrección. Ananías, ven acá. Tú fuiste sorprendido robándote una ofrenda que ofreciste y la muerte te sorprendió mintiéndole al Espíritu Santo. Ah, sí, pero yo me congregaba con Pedro, yo acepté a Cristo como mi Señor. Búsquenlo en el libro de la vida. Pregunto, ¿aparecerá así? ¿Y por qué va a aparecer en el libro de la vida? Bueno, porque hay, según la Biblia, situaciones por las cuales una persona es borrada del libro de la vida. Vamos a ver cuáles son. La primera es blasfemar contra el Espíritu Santo. La segunda es dejarse sellar con el 666. Dice en Apocalipsis 14, 9 al 11, que el que recibe la marca en su frente o en su mano será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Así que él no se dejó sellar, no blasfemó contra el Espíritu Santo, aunque le mintió al Espíritu Santo. La otra causa por la que una persona es borrada del libro de la vida es cuando niega a Cristo. Cristo dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. El otro que es borrado del libro de la vida es el que no gana almas y no diezma, según Mateo 5, 24 al 30 y Lucas 19, 11 al 27, que lo mandan a echar a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el otro que es borrado del libro de la vida es el que apostata contra el evangelio, se cambia de doctrina después de haber sido salvo. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Quiere decir que una persona que ya sabe que el Espíritu Santo sí existe, que es una persona que habla, que ya gustaron lo que es el don celestial, la buena palabra, y se van a la brujería, y se van a la diablería, y se cambian a falsa doctrina, estas personas no serán renovados para salvación. El otro que será borrado del libro de la vida es el que le quita a la palabra.
Apocalipsis 22 dice que el que le quita, le será quitado su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. No le quite a la palabra ni le añada, porque el que le añade le serán añadidas las plagas, y el que le quita le será quitado su nombre del libro de la vida. Así que hay peligro en eso. Ojo con eso. Y lo otro, que la palabra de Dios certifica que no irán a salvación, son los que practican inmundicia y lascivia. Ya ustedes han oído ese tema conmigo de la sexualidad. Dice que los que practican inmundicia y lascivia no heredarán el reino de Dios, juntamente con los idólatras, hechiceros, los brujos y toda esa gente que no se arrepintieron, ¿verdad? Así que tenemos que arrepentirnos de todo lo mal que hacemos y tener cuidado de no incurrir en ninguna de estas faltas. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Así que, amados, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de analizar lo que estamos haciendo y es tiempo de renovar nuestro entendimiento cada día y hacer de nuestras vidas un modelo digno a seguir. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra y permite, Señor, que cada uno de nosotros seamos tenidos por digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante de nuestro Salvador cuando venga a buscarnos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.